Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Vamos a dar comienzo pues, a otra nueva sesión de formación sobre novedades laborales y de seguridad social. Esta formación concreta está dentro de un ciclo de jornadas que desde el año pasado acordamos mediante convenio con el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo, que están compuestas por nueve sesiones anuales, más 2 sesiones que impartirá un juez. Estas jornadas o estos encuentros sobre novedades en derecho al trabajo y de seguridad social, están con el patrocinio de la Caja Rural de Asturias, que es uno de nuestros principales patrocinadores del colegio y que hoy está presente con nosotros la responsable de autónomos y profesionales, Liliana María Valdés Fernández, que le voy a ceder la palabra para que la conozcáis, para que conozcáis que Caja Rural está con nosotros, que además vamos a poner en marcha los próximos días pues un acuerdo, yo creo que es importante tanto para nosotros como también para nuestros clientes sobre unos microcréditos muy buenos, algunos sin aval, para ayudar a los autónomos y a los profesionales, ¿vale? Entonces, le voy a dar paso a Liliana para que os dirijan las palabras y una vez que termine Liliana, pues ya Iván empezará a comentar las novedades que hay en laboral y en seguridad social y posteriormente al final de la exposición de Iván, nuestra compañera vocal de la Junta de Gobierno, Sandra Vega Valdés, será la que haga la moderación de las preguntas o el debate que se genere, ¿vale? Lo único, comentaros que cuando se finalice y empezamos el turno de preguntas, quien quiera hacer una pregunta, pues nada, que levante la mano. Abajo del todo de la pantalla, a la mano derecha, hay un botón que se llama reacciones. Ahí podéis levantar la mano. Nosotros veremos qué persona quiere comentar algo y le daremos paso para que lo comente con el profesor Iván, ¿vale? Iván Rodríguez Calvo, que yo creo que tiene poca presentación, básicamente porque ha sido en las formaciones del colegio, yo creo que desde hace ya unos años. Entonces, sabéis todos que es profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo y, bueno, es experto nacional en la European Law Network, que es la red que asesora a la Comisión Europea en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y, bueno, tiene un currículum tan extenso que la verdad que ponernos ahora a cantarlo aquí nos llevaría prácticamente toda la sesión de formación. Así que, sin más, Liliana, te doy paso para que conozcas a los colegiados y que los colegiados te conozcan a ti y a la entidad que tú representas y cuando quieras. Pues muchas gracias, Marcos. Un placer poder estar aquí con todos vosotros. Nada, voy a ser muy breve porque lógicamente hay que dejar paso a Iván, que es el protagonista de la jornada, ¿no? Simplemente agradecer por un lado al colegio la labor que desarrolla, que realmente siempre lo vemos trabajando para sus colegiados y buscando de forma activa jornadas y actividades de actualidad e interés para todos y tan necesarias en estos momentos. Y agradecerte a ti también, Marcos, como presidente, y a todos vosotros, colegiados, pues la confianza que habéis depositado en nosotros y que nos permite ya desde hace tiempo pues colaborar con el colegio. Y no me extiendo más. Vale, dar paso lógicamente a Iván, que es quien debe ocupar el tiempo. Muchas gracias. Vale, bueno, nada, gracias, Liliana. Y bueno, nada, simplemente nada, le vamos a dar paso a Iván. No obstante, recordaros, básicamente para que lo tengáis en la cabeza, que la semana que viene hay otra jornada formativa, creo que bastante importante, sobre novedades fiscales, para que lo sepáis, el día 26 y para que estéis alerta de quien no se haya apuntado, que se pueda apuntar, ¿vale? Iván, cuando quieras, pues somos todos oídos a lo que nos puedas aportar. Buenas tardes a todos.
espero que me escuchéis bien, porque me dicen que por lo menos al comienzo, cuando empiezo a hablar, pues no se me escucha del todo correctamente. Espero que no haya problemas técnicos. En primer lugar, pues tengo que agradecer al Colegio de Graduados Sociales pues sus numerosas iniciativas, muchísimas en materia de formación, que cuente con el área de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo. Ahora ya cuenta con nosotros o ya contamos con vosotros, depende de la perspectiva desde la que lo miremos, a través de un convenio de colaboración que tenemos con el colegio, que creo que es razonablemente provechoso para todos. Y la idea de este convenio de colaboración es que mensualmente pues nosotros vengamos a contaros pues, alguna cuestión de actualidad que os pueda ayudar a vosotros la actualización, pero a nosotros también para conocer pues, de primera mano cuáles son las cuestiones que os preocupan, que es aquello que se está moviendo en un terreno pues, más a pie de calle, que es algo que a nosotros, los profesores de universidad, se nos escapa, porque nosotros conocemos probablemente las cosas, no voy a decir en diferido, pero posteriormente, cuando nos llegan las sentencias de los tribunales, pero nosotros no tenemos el contacto directo con los clientes, ese problema que surge en un primer momento, ese nosotros no lo conocemos pues hasta un tiempo después. Entonces, el contacto que tenemos con vosotros nos ayuda también a hacernos cargo de qué es lo que hay. Y al hilo de estas sesiones periódicas, pues hemos pensado que todos los años en enero pues es muy razonable dedicar la sesión de enero a las novedades que hay en la ley de presupuestos, porque tradicionalmente la ley de presupuestos por sí sola o con la norma que venía de la mano de la ley de presupuestos, que era una ley de medidas fiscales o sociales, lo que veníamos llamando ley de acompañamiento, medidas de muy diverso tipo que por una jurisprudencia del Tribunal Constitucional parece que no podían ir en la ley de presupuestos, pues resulta que acompañaban a la ley. Unas veces van dentro de la ley de presupuestos, otras veces van fuera, pero tradicionalmente diciembre era un mes muy importante a nuestros efectos, a efectos laborales y de seguridad social, y dedicar una sesión todos los meses, o todos los años, quiero decir, en enero, a la ley de presupuestos, pues es algo que parece obligado. Así que programamos pues, ya hace un tiempo esta sesión y la verdad es que debo decir que probablemente va a ser muy decepcionante mi intervención. No sé si es muy decepcionante el hecho de que no haya grandes novedades, pero realmente desde un punto de vista jurídico no es especialmente o no ha sido una ley de presupuestos realmente muy novedosa, muy rupturista. Por eso he titulado la intervención con novedades de finales de 2020 y comienzos de 2021, porque si solamente tenía en cuenta la ley de presupuestos, probablemente en 5 minutos concluyésemos la sesión, porque no hay gran cosa que contar realmente. Por eso pues he cogido pues, más o menos el mes de diciembre, lo que llevamos de enero, valorando qué novedades ha podido haber, incluso novedades que no son normativas, pues he incluido alguna pues con un poquito más de enjundia, porque realmente, de lo contrario, ya digo, no tendría gran cosa de la que hablar. Por aportar una panorámica general, pues en primer lugar, lo que os estoy diciendo, hay muy poquitas novedades. Fundamentalmente, hay novedades y no tantas en relación con las cuantías de las prestaciones, por ejemplo, pero esas son cuestiones que jurídicamente tienen muy poco interés. A fin de cuentas, una cuantía cambia, pero eso es un dato numérico. No es algo que presente problemas jurídicos que haya que discutir. Puede tener, evidentemente, repercusión práctica, pero no es algo que exija una explicación. Una cuantía cambia y ya está, se sabe que cambió y no hay mucho más. En cualquier caso, que ni siquiera todas las cuantías han cambiado, porque como sabemos, pues en líneas generales, ya hablaremos de esto un poquito, con un poquito más de detenimiento después, pero se mantienen las cotizaciones del año pasado porque se ha mantenido el salario mínimo interprofesional y eso lo veis ahí en el Real Decreto Ley
38/2020. Eso significa que ni siquiera la modificación de cuantías es tan relevante como otros años, porque muchas de las cantidades son exactamente iguales. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué no ha habido grandes novedades? Pues hay varias razones. Desde luego, si uno mira los periódicos últimamente y en los últimos días, pues parece que han modificado muchas cosas o que se van a modificar en un periodo breve de tiempo. Incluso parece que la jubilación ya se modifica ahora mismo, ya se ha modificado, pasado mañana, vete tú a saber si van a ser 35 años de cotización. El periodo de referencia al cálculo de la base calculadora se va a elevar a 35 años. En la prensa dice muchas cosas, pero lo único que nos interesa es lo que se publica en el BOE. Mientras no se publique en el BOE, pues las novedades no existen. La derogación de la reforma laboral, la modificación de las contratas, bien, todo eso en algún día se aprobará o no, pero de momento no tenemos nada de eso. Y no tenemos nada de eso por varias razones. Alguna de ellas tiene que ver, tiene que ver con la labor de la Unión Europea, con el freno que supone en muchos casos la Unión Europea para determinadas reformas. La Unión Europea exige en el ejercicio de sus competencias, pero también a la hora pues, de aportar dinero al Estado español. Ya sabéis que hay fondos europeos de recuperación. Bueno, pues todo eso se condiciona pues, a adoptar una serie de reformas o a no adoptar determinado tipo de reformas, con lo cual eso es un freno. Pero fundamentalmente lo que está detrás de la ausencia de novedades es que este gobierno ha decidido de momento pues esperar al diálogo social, esperar a que los empresarios y los sindicatos lleguen a acuerdos y no imponer determinadas medidas, porque entienden que imponer esas medidas probablemente generaría un rechazo de alguna de las partes, de bien de sindicatos o bien de empresarios, y que eso sería negativo para la evolución de la economía, fundamentalmente, y más en un contexto como en el que estamos, en un contexto de pandemia, en un contexto donde, pues, en fin, las consecuencias económicas ya se están notando, pero sobre todo las consecuencias para el empleo están ahí latentes, porque el empleo se está sosteniendo fundamentalmente gracias a los ERTES, y se quiere fundamentalmente que haya paz social. Y para conseguir esa paz social se evita tomar cualquier tipo de medida laboral o de seguridad social que pueda provocar un rechazo de las partes. Y entonces que empresarios y sindicatos se prefiere que negocien lo que tengan que negociar y luego el gobierno pues aprobará las normas correspondientes. Hay muchos ejemplos, pero bueno, todos sabemos pues, que están ahí intentando que salga, por ejemplo, la normativa sobre el trabajo en plataformas, los riders de Globo y de Deliveroo, y está la norma por ahí, pero los empresarios de momento no la aceptan y por tanto no se ha aprobado. Y con eso, igual que ese ejemplo, pues podemos poner cualesquiera otros ejemplos que queráis de normativa laboral o de seguridad social. Hay muy pocas novedades mientras empresarios y sindicatos no se pongan de acuerdo. No sé si... Ahora. Que no pasaba el PowerPoint. Se ha publicado un plan de igualdad de la Administración General del Estado que no vamos a ver porque en marzo vais a tener una sesión sobre planes de igualdad con Carolina Martínez Moreno, que es especialista destacada en materia de igualdad, una de las personas pues, con más conocimientos que hay en España sobre planes de igualdad. Y entonces es conveniente que, a pesar de que la norma ha salido este mes, pues es conveniente que os la explique ya en el contexto de los planes de igualdad y de una sesión dedicada a los planes de igualdad. ¿Cómo he estructurado entonces la sesión? Pues básicamente he ido identificando temas o he ido agrupando las novedades por distintos temas. Veréis que en líneas generales no hay nada de gran enjundia, no hay nada que requiera o que requiriese una sesión monográfica y estar aquí hablando sobre ello durante media hora. La mayoría de cosas que podían ser relevantes se han ido posponiendo, simplemente se posponen en su aplicación a algún momento futuro, con lo cual no es una novedad o no es nada que entre en vigor inmediatamente. En primer lugar, y dentro del primer grupo de materias,
pues creo que hay que hacer referencia pues, a la prevención de riesgos laborales, a dos normas, esa orden que veis ahí y ese Real Decreto, que tienen que ver pues, con los agentes carcinógenos que provocan cáncer o con los agentes biológicos. Son normas que modifican otras normas que ya existían, con lo cual no estamos hablando pues de novedades reales, sino de adaptaciones, ajustes o modificaciones sobre lo que ya teníamos. Ambas normas pues, provienen de directivas de la Unión Europea. La Unión Europea pues, exige introducir cambios en esas dos normas. Nosotros cumplimos con la aprobación de estos reglamentos, que pueden parecer cuestiones menores. Pues en los agentes carcinógenos, bueno, se habla de la elaboración de una serie de guías y de seguir pues unas guías técnicas. En los agentes biológicos sí que tiene algo más de relevancia, porque la Unión Europea ha exigido incluir aquí pues el COVID como riesgo específico laboral. Y más allá de que uno sea o no prevencionista, esto tiene una consecuencia muy relevante. Y es una consecuencia muy relevante porque el incumplimiento estas medidas de prevención de riesgos va a suponer o puede suponer un recargo de prestaciones. Esto era algo que no estaba muy claro. Por ejemplo, si uno pues, se contagia de COVID en el trabajo, claro, eso puede ser un riesgo profesional, pero no estaba claro hasta qué punto se puede entender que el empresario está incumpliendo medidas de prevención de riesgos, porque el COVID en principio pues, es una enfermedad que el empresario sí mismo no lo puede evitar. Quiero decir, en un contexto de pandemia uno se puede contagiar de COVID en el trabajo igual que se puede contagiar en cualquier otro lugar, y es incluso complicado a veces exigir al empresario determinadas medidas de prevención. Esta norma sí que exige que se contemple el COVID en los planes de prevención, sí que, por tanto, implica que se pueden incumplir medidas preventivas relacionadas con el contagio de COVID y se podría exigir un recargo de prestaciones. Ya sabemos, las prestaciones económicas de la Seguridad Social pueden incrementarse entre un 30 y un 50% si se han incumplido medidas de prevención de riesgos. Creo que esto tiene un interés futuro razonable, más que desde la perspectiva de la prevención, que también desde la perspectiva del recargo de prestaciones. Otro segundo gran bloque de novedades, aunque con menos incidencia que otros meses, es lo que afecta al ingreso mínimo vital. Ya sabéis, porque además tuvisteis una sesión pues hace, no sé, un par o 3 de meses sobre el ingreso mínimo vital, que esta es una nueva prestación de la Seguridad Social. Es una prestación de la Seguridad Social de carácter no contributivo que cubre un espacio que evidentemente pues la Seguridad Social anteriormente no cubría, ahí había una laguna. Es una prestación de una relevancia pues muy significativa, pero que es una prestación pues que ha surgido de forma pues muy apresurada. La norma pues no es todo lo técnicamente precisa que debería. Por eso, desde que se aprobó, ha sido modificada en más ocasiones de las que parecería razonable. Prácticamente no llegó a nacer y ni siquiera era aplicada y ya se había modificado 3 veces, y se ve claramente que tiene defectos técnicos porque cada mes hay al menos una reforma del ingreso mínimo vital, de esa norma. En este mes de diciembre pues ha habido varias modificaciones, no todas tienen realmente interés, pero por si acaso pues las habéis visto en el BOE y no teníais claro cuál era el alcance, pues yo os las traigo aquí. Hay una resolución del 16 de diciembre, como ahí veis, donde se habla de una extensión de 6 meses del control financiero permanente. Y claro, ¿no? Se puede preguntar esto qué es. ¿Qué es? ¿Que al beneficiario le van a mirar sus declaraciones de la renta, le van a pedir que esté ahí aportando datos? Esto no tiene nada que ver con los beneficiarios, no es nada que le vayan a pedir a la persona que solicita el ingreso mínimo vital. Esto es un control interno de la propia administración sobre cómo gasta su dinero, con lo cual esto no nos afecta directamente a los administrados, no nos afecta a los usuarios, no nos afecta pues, como profesionales del derecho del trabajo, de la seguridad social. Esto afecta a la propia administración pública, así que nos podemos olvidar.
Sí que puede tener algo más de interés el Real Decreto Ley 39/2020, donde dice que el ingreso mínimo vital está exento del IRPF hasta el límite de 1,5 veces el IPREM. Y como veremos dentro de un rato, el IPREM, por cierto, después de no sé si 10 años, ahora tiene una cuantía diferente, se ha elevado la cuantía del IPREM. Pero tenemos entonces una exención del IRPF del ingreso mínimo vital. Y quizá con algo más de interés por lo que pueda suponer en la práctica, la disposición final quinta del Real Decreto Ley 35/2020, que es la norma que establece pues, bonificaciones y medidas pues, para los sectores del turismo, del comercio, la hostelería, pues junto a todas esas cosas, y aunque no tiene que ver con el turismo, el comercio o la hostelería, pues tiene una disposición final quinta donde habla del ingreso mínimo vital porque pasaba por ahí, debe ser. Y es una regla que hay que leerla bien y hacerse cargo de lo que dice. Básicamente, la idea que late detrás de todo esto es que la Seguridad Social se ha dado cuenta de que no tiene medios para gestionar el ingreso mínimo vital de forma eficiente al corto plazo. Sobre todo no tiene personal. Hay un montón de solicitudes, miles de solicitudes, y no tiene personal para gestionarlas todas. Por eso hay un retraso tremendo en el ingreso mínimo vital. Para solucionar ese retraso, esta norma, asumiendo que muchos de los beneficiarios del ingreso mínimo vital son beneficiarios de rentas mínimas en el ámbito autonómico, por ejemplo, del salario social básico aquí en Asturias, pues dice, en lugar de que el beneficiario presente todos los papeles ante el INS y que el INS tenga que valorar todos esos papeles, si eso ya se ha hecho, si la comunidad autónoma ya ha valorado los requisitos, por ejemplo, a efectos del salario social básico aquí en Asturias, que la comunidad autónoma certifique, emita un certificado en el que diga que este sujeto, que esta persona, cumple los requisitos. Dice, es más, eso se puede hacer casi de oficio. Si tenemos a alguien que cumple los requisitos, que está cobrando el salario social básico, el Principado de Asturias le podría decir al INS, oye, que esta persona, que certifico que esta persona cumple los requisitos. Y dice esta disposición final quinta, eso ya vale como solicitud. No tiene que ir el beneficiario y decir, solicito el ingreso mínimo vital. No, ya valdría de ese otro modo casi de oficio. Que el Principado de Asturias o la comunidad autónoma correspondiente le dijera al INS, oye, que esta persona cumple los requisitos. Claro, ¿cuál es el problema que esto tiene? Que algunos de esos requisitos, por ejemplo, la unidad de convivencia, pueden ser más o menos similares. Pero hay otros que no, porque los límites de ingresos pueden no ser iguales. Entonces, una comunidad autónoma no puede certificar que una persona cumple los requisitos económicos que exige el ingreso mínimo vital, porque no son los mismos que los del salario social básico, se valoran cosas diferentes. Esto no sería un problema si no fuera que a partir de esa disposición también se dice que si la comunidad autónoma no certifica esto bien, se equivoca en la acción y por que se va a convertir en beneficios por culpa de la comunidad autónoma que no lo ha comprobado bien, la comunidad autónoma es responsable del pago de la prestación, en todo o en parte, y entonces resulta que tiene que pagar. Eso es un problema tan grande que las comunidades autónomas, evidentemente, en algunos casos han decidido que no certifican, que si eso les va a suponer una responsabilidad, que por qué van a hacer el trabajo del INS si luego encima pueden tener responsabilidades económicas. Entonces le dicen al INS, oiga, eso si quiere lo hace usted. Pero digamos que esta es una fórmula para agilizar la tramitación del ingreso mínimo vital, que como sabemos, pues está en estos momentos en problemas con retrasos importantes. Junto al siguiente bloque, pues de prevención de riesgos laborales y el ingreso mínimo vital, tiene que ver con el Brexit. Ya veis que son cosas muy heterogéneas, algunas que pueden tener más o menos interés, depende de los casos que uno tenga, pero creo que es la única forma de hacer que esta sesión tenga un mínimo de contenido, porque cuando lleguemos a la ley de presupuestos veréis que no hay gran cosa que decir.
Bueno, respecto del Brexit, habréis escuchado muchas cosas, habréis leído muchas cosas. Lo que todos sabemos es que el día 1 de enero, pues el Reino Unido se fue de la Unión Europea. Y eso, pues, genera ciertas dificultades para los trabajadores migrantes, para el español que va a trabajar a Reino Unido o para los británicos que ya están en España o que quieren venir a España, o el español que quiere ir allí. Hasta este momento se aplicaban, pues, las normas de la Unión Europea y fundamentalmente la libre circulación, lo que supone que una persona puede desplazarse o podía desplazarse entre España y el Reino Unido o entre el Reino Unido y España sin que le exigieran autorizaciones para residir y trabajar, de forma, por tanto, prácticamente libre. Claro, una vez que se materializa el Brexit, esas cosas cambian. Y esas cosas podrían haber cambiado, pues, de manera más agresiva o más dulcificada en función de varias circunstancias, fundamentalmente de que la Unión Europea y el Reino Unido hubieran llegado a un acuerdo o no hubieran llegado a un acuerdo para regular estas cuestiones. Sabéis, porque esto ha sido, pues, muy público y como hasta el último día estuvieron negociando, pues fue noticia de prensa permanente, finalmente la Unión Europea y el Reino Unido llegaron a un acuerdo para que el Brexit no fuera lo que se ha dado en llamar un Brexit duro, para que hubiera una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea. Pero ese es un acuerdo fundamentalmente comercial que tiene mucho que ver con impuestos y con aranceles, pero que también puede contener reglas, y de hecho contiene reglas laborales y de seguridad social. En reglas laborales no es un acuerdo que sea tan prolijo como uno podría esperar. Ahí se dice, pues, que las partes no deben reducir mucho los derechos de los trabajadores, porque eso da lugar, pues, a una competencia desleal. Si uno reduce la protección de los trabajadores, hace que la fabricación de los productos, la producción de productos y servicios sea más barata, con lo que se conoce como dumping social. Entonces, se supone que eso no se debe hacer, pero eso no se traduce en reglas concretas. Ese acuerdo no dice qué pasa con los trabajadores que ya están aquí, los británicos que están en España, o con los españoles que ya están en el Reino Unido. Para eso, España aprobó un Real Decreto Ley en diciembre, que es ese que veis ahí, el Real Decreto Ley 38/2020, para regular esas situaciones, para decir qué pasa con el británico que está ahora mismo en España, eso, en materia laboral, también en otros, en otras disciplinas, en otras materias, pero en el ámbito laboral, que es lo que nos interesa, ese Real Decreto Ley 38/2020 establece determinadas reglas partiendo de la premisa de que el Reino Unido, a partir de 1 de enero de 2020, es un tercer Estado respecto de la Unión Europea. Ya no es un Estado miembro de la Unión Europea, es como si fuera Angola, Estados Unidos o Australia, exactamente igual. Pero, para aquellas situaciones que ya se han iniciado, se establecen reglas transitorias. Se establecen reglas transitorias que implican, pues, una mejor condición o un mejor trato de los nacionales británicos respecto de cualquier otro nacional que no sea de la Unión Europea. Ahora bien, son mejoras o son ventajas que no son para siempre, o digamos que no son incondicionadas, sino que se supeditan a la reciprocidad. ¿Y qué es eso de la reciprocidad? A que el Reino Unido trate igual a los españoles que están allí. Y dice la norma, eso lo vemos en 2 meses. En el plazo de 2 meses comprobamos si el Reino Unido trata a los españoles que están allí igual que nosotros tratamos a los británicos que están aquí. Si lo hace, bien, seguimos así. Si no lo hace, pues entonces estas medidas, estas ventajas van a desaparecer. Con lo cual estamos ante una norma, digamos, que tiene un plazo de vigencia indefinido, pero que en 2 meses se pueden modificar las medidas o se pueden eliminar esas ventajas. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues insisto que estamos pensando en situaciones que ya están iniciadas y afectan a muchos sectores, a muchas materias. En el caso de materia laboral, pues se dice, quien tenga un contrato de trabajo indefinido, o también un funcionario, pero bueno, quien tenga un contrato de trabajo indefinido, cuando se materializa el Brexit, a partir de 1 de enero de 2021, se convierte en irregular, necesita una autorización para trabajar o si no lo he hecho, y se dice, no, si tú ya tienes si eres un británico que está en España
y tienes un contrato de trabajo indefinido, puedes seguir exactamente igual que estabas, ese contrato vale, no te conviertes en irregular por no tener autorizaciones de residencia y trabajo, no se te exige. No se te exige, insisto, por lo menos durante 2 meses. Dentro de 2 meses comprobamos si los británicos tratan a los españoles igual o si les van a exigir alguna cosa. Si les exigen alguna cosa, pues entonces nosotros cambiaremos la regla, pero de momento la idea es esa. El británico, en que está en España con un contrato indefinido, sigue en la misma situación. Y lo mismo ocurre con el que tiene un contrato temporal. Sigue en la misma situación, claro, dice la norma, hasta el fin del contrato. Lo mismo que el del indefinido, claro, hasta el fin del contrato, hasta que lo despidan. Luego ya la cosa cambia, ¿no? Pero digamos que mientras dura el contrato, todo se mantiene igual. Y es más, hay una regla por ahí que dice que incluso aunque estés en el extranjero, si tú tienes un contrato de trabajo y eres un británico, vivías en el extranjero y trabajabas en el extranjero, pero tenías que entrar en España por alguna cosa, por ejemplo, pues porque fuera una actividad de transporte y tenías que cruzar España, bueno, pues si antes no necesitabas autorizaciones para entrar en España para la ejecución de ese trabajo, ahora tampoco. Digamos que todo se mantiene igual respecto de los contratos que están en vigor. Y eso afecta también pues, al desplazamiento de trabajadores que ya estaba en vigor antes de 2021, ¿no? Si los británicos habían mandado aquí, una empresa británica había mandado aquí a trabajadores para hacer una actividad, bueno, pues ese desplazamiento se mantiene en las mismas condiciones, con iguales reglas, no se les considera extranjeros, es lo que os quiero decir, no se necesitan las autorizaciones y los visados correspondientes dentro de la duración de ese desplazamiento. Ahora bien, si finaliza la duración ordinaria de ese desplazamiento y se prorroga, o es un desplazamiento nuevo, posterior, que ha empezado en 2021, ahí ya sí se les trata como extranjeros, ya se necesita visados y autorizaciones de residencia. Entonces, digamos que el hecho de que hayan salido, de que el Reino Unido haya salido de la Unión Europea, no significa que los británicos que estén en España o que estuvieran en España a 31 de diciembre de 2020 se hayan convertido en trabajadores extranjeros irregulares o que necesitan una autorización para trabajar. No, de momento pueden continuar en las mismas condiciones. Y en materia de seguridad social, que era un problema bastante grande, ya no para el que esté aquí ahora, sino para cualquiera. ¿Qué pasa cuando pido una prestación y yo he cotizado en varios países? Bueno, pues si he cotizado dentro de la Unión Europea, como todos sabemos, funciona lo que se llama la totalización de periodos de cotización. Se suman las cotizaciones de los distintos países para calcular una prestación. Esto no se hace fuera de la Unión Europea, salvo que haya un tratado internacional que así lo diga. Si no hay tratado internacional, a uno solo se le computan las cotizaciones que ha hecho en el país correspondiente. Un Brexit duro habría sido muy problemático para los británicos que hubieran trabajado en España y para los españoles que hubieran trabajado en el Reino Unido. Eso ahora mismo está solucionado, ya no porque lo diga este Real Decreto Ley español, que decía que sí se aplicaban las medidas de coordinación, sino porque el acuerdo entre Unión Europea y Reino Unido, que ahí tenéis el enlace, que por cierto pasaré después la presentación a Olga para que os la haga llegar si a alguno le interesa. Pues en ese acuerdo, que es un acuerdo pues mastodóntico y que tiene varios protocolos, hay uno de seguridad social donde dice que estas reglas de coordinación de los sistemas de seguridad social se siguen aplicando entre la Unión Europea y el Reino Unido, con lo cual si alguien ha cotizado en el Reino Unido no va a perder esas cotizaciones. Eso no hace falta que lo diga España porque eso ya está directamente en el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Bueno, y llegamos ahora a la ley de presupuestos, que como ya os digo, pues no hace gran cosa, por eso he tenido que irme por otros lugares para completaros la información y hacer que la sesión tuviera un mínimo de interés, si es que lo tiene. Pues en la ley de presupuestos están las normas habituales de una ley de presupuestos, básicamente pues lo que tiene que ver con la cuantía de las pensiones y de las cotizaciones. Las pensiones contributivas se revalorizan en un 0,9%. Sabéis que hay una norma, la norma general, que dice que la revalorización depende pues, de un índice, un coeficiente que es muy complicado de calcular, pero que
tiene en cuenta cuál es la salud financiera del sistema de seguridad social y la evolución de la economía. Y al final lo que supone estos años que llevamos de crisis o de situación económica problemática es que las pensiones solo subirían un 0,25%. Bueno, pues desde que ha llegado el nuevo gobierno, esta norma no se aplica, se hace una revalorización diferente o más elevada, en este caso pues de un 0,9%. La pensión máxima se sitúa en 2.707,49 euros, lo cual, pues, en fin, tiene el interés que tiene, y las pensiones no contributivas se incrementan el doble que las contributivas, un 1,8%, suben hasta 5.639,20 euros, como veis, bueno, pues 400 euros al mes en 14 pagas. Son normas también habituales pues la actualización de las prestaciones por hijo a cargo, que, bueno, todos los años en la ley de presupuestos se recoge esto, con lo cual no es una novedad. La novedad de este año, que no es tanta novedad, pero sí es novedad en la ley de presupuestos, pero no novedad normativa, es que se actualizan fundamentalmente las prestaciones por hijo a cargo minusválido y no por hijo a cargo no minusválido, porque como sabéis, como regla general, las prestaciones por hijo a cargo desaparecen porque se subsumen en el ingreso mínimo vital, salvo las de hijo a cargo minusválido. El resto, salvo quienes no tengan derecho al ingreso mínimo vital, pero quienes tengan el derecho al ingreso mínimo vital, pues digamos que las prestaciones por hijo a cargo ya van dentro del ingreso mínimo vital. Entonces quedan fuera las prestaciones por hijo a cargo minusválido, que tienen pues una cuantía bastante mayor, porque las otras, pues en fin, estamos hablando de pues, unos 300 euros, eran las de hijo a cargo no minusválido. Las de hijo a cargo minusválido son prestaciones pues de mucha más enjundia, porque esa cantidad que os digo, 291 euros, es anual. Las de hijo a cargo minusválido, pues ya estamos en prestaciones pues bastante más, en fin, de bastante más enjundia, en torno a los 4.000 euros la de hijo a cargo minusválido con una minusvalidad superior al 65% y más de 7.000 euros al año la de hijo a cargo minusválido con una minusvalidad del 75% más, lo que sería más o menos equivalente pues una gran invalidez. En cualquier caso, no son novedades, esto se hace todos los años, lo que ocurre es que ahora la fisonomía de esta disposición es un poco diferente por el ingreso mínimo vital. Dice la ley de presupuestos, como ya vienen diciendo las últimas leyes de presupuestos desde hace unos cuantos años, que todavía no entra en vigor pues las reglas sobre autónomos a tiempo parcial. Desde el año 2007 se dice que los autónomos pueden trabajar a tiempo parcial y que pueden cotizar a tiempo parcial y que por tanto seguramente podrían tener jubilación parcial, pero todo eso está a expensas de un desarrollo reglamentario y desde el propio año 2007 se va demorando año a año cuando entra eso en vigor. No sé si entrará en vigor algún día, quizás sí,
pero de lo que pacten las partes. Si en febrero, por poner un ejemplo, o en marzo, el salario mínimo sube y sube con efectos de enero, eso implicaría pues, que las bases de cotización también se verían afectadas y habría que hacer una liquidación complementaria porque se modificarían también las bases de cotización anteriores. Si el salario es retroactivo, pues la cotización también tendrá esa retroactividad. Pero esto es algo que ahora mismo no podemos prever. No es descartable, pero en fin, tampoco es algo que en el contexto actual parezca fácil, ¿no? Los empresarios son bastante reacios en este momento y da la sensación de que el salario mínimo no va a subir, pero no se puede descartar, eso hay que tenerlo claro. Bueno, una norma que sí, puede tener interés es esta que aparece en la disposición adicional 123 de la Ley de Presupuestos, que hay que ir mirándolas una a una para ver cuál tiene incidencia en materia laboral o de seguridad social, y no creáis que es fácil, llega un momento que uno no sabe exactamente dónde está, pero bueno, la disposición adicional 123, cuando uno llega ahí, se da cuenta de que hay algo que puede tener interés. En el caso pues, de riesgo durante el embarazo, durante la lactancia o enfermedad profesional. Sabemos que desde hace muchos años existen bonificaciones o que se refieren a la persona que sustituye a quien está en suspensión del contrato de trabajo pues por estas circunstancias. Bueno, esta no es una bonificación que se refiere a esa, que se refiere a quien sustituye a la persona que está en suspensión del contrato de trabajo, sino que estamos en el contexto en el que el trabajador no ha suspendido el contrato de trabajo, que además esa debería ser la regla general, porque eso lo dijo el Tribunal Constitucional. Lo dijo el Tribunal Constitucional para riesgo durante el embarazo, pero me sirve para el resto de circunstancias. Dijo en su momento que las medidas que contempla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales son medidas que están jerarquizadas, que lo primero que hay que hacer es adaptar el puesto de trabajo y, por tanto, que la trabajadora, en caso de riesgo durante el embarazo o lactancia, trabajador varón o mujer en caso de enfermedad profesional, que el trabajador pueda seguir trabajando en su puesto. Si es posible, perfecto. Si no es posible, debe primar el mantenimiento del empleo, con lo cual, pues hay que cambiar o hay que dar preferencia al cambio de puesto de trabajo dentro de la empresa. Y si nada de eso fuera posible, entonces la suspensión. Que lo que no cabe, lo que no es jurídicamente razonable es proceder a la suspensión inmediatamente. Pero sabemos que en la práctica, normalmente, en fin, la gente no se complica mucho y en el momento que ve que hay una incompatibilidad con el puesto va directamente a la suspensión. Se trata, en este caso, de incentivar el mantenimiento de la persona en el trabajo, y si en lugar de la suspensión se opta por un cambio de puesto de trabajo, esa persona sigue trabajando, sigue cobrando salario, pero se va a reducir la cotización en un 50%. Lo que dice la disposición nacional 123 de la Ley de Presupuestos. Y la 127, muy poco después, dice que eso de que las empresas coticen menos por tener poca siniestralidad laboral, es decir, que las cotizaciones por contingencias profesionales se reduzcan a las empresas que cumplen muy bien con la normativa de prevención y tienen muy pocos accidentes, que eso será en algún momento, pero no ahora. Que ahora hay que cotizar lo que corresponde. No voy a entrar mucho en las siguientes reglas de cotización, simplemente las menciono por si os pueden resultar de alguna utilidad en casos concretos que tengáis. Porque ya veis que muchas ni siquiera son normas, son resoluciones de la entidad correspondiente que se refieren pues, a plazos especiales para ingresar diferencias de cotización, pues en el régimen especial de la minería del carbón, en caso de profesionales taurinos, empresas de frutas y hortalizas, en el sistema especial de frutas, hortalizas y empaquetado de tomate fresco. Bueno, pues hay una serie de plazos especiales. Había cuotas que había que ingresar en enero y febrero, pues se van retrasando los plazos pues, porque la situación es la que es, en algunos casos hasta junio, en otros durante todo el año 2021. En fin, si a alguien le interesa porque tiene algún caso de ese tipo o asesora a alguna empresa pues de estos sectores, pues tenéis ahí la norma donde os dice pues, cuál es el plazo específico.
por si a alguno le interesa profesional o personalmente, la disposición final 43 de 43 de la Ley de Presupuestos pues permite el aplazamiento de cuotas para trabajadores autónomos con un módico interés del 5%, pero quizá lo más interesante sea eso que veis en tercer lugar, que es pues, una regla específica que aclara que si se varían datos después de finalizado el plazo reglamentario y eso implica diferencias de cotización, y estamos hablando, por tanto, pues de una variación de datos que implica un cambio de encuadramiento o que implica cotizar distinto y, fundamentalmente, cotizar menos, uno le puede decir a la Seguridad Social, oye, es que después de este cambio no era fraudulento, digamos, ahí hubo un problema de interpretación, tú me debes parte de las cotizaciones. Yo he cotizado por más de lo que me correspondía, me tienes que devolver las cotizaciones correspondientes. Llevo 2 años cotizando de más, devuélvemelo. Y dice la Seguridad Social, bueno, eso se puede plantear hasta dónde llega el plazo de prescripción, pero ahora la norma lo dice claramente, yo te devuelvo lo de los últimos 3 meses, el resto lo pierdes. No te va a afectar o no va a afectar a efectos de prestaciones, pero yo solo te regularizo, te devuelvo los excesos de cotización de los últimos 3 meses. El resto los pierdes. Y no estamos hablando de situaciones fraudulentas, repito. Eso tendría más sentido. La banca siempre gana, eso tenéis que tenerlo claro. En fin, como en algún momento Marcos y yo habíamos hablado de hacer una sesión de jubilación por todas las noticias que surgen en la prensa, porque yo le decía, es que no hay novedades en materia de jubilación, aunque en la prensa parezca que hay muchas, no hay ninguna. Hay un pacto de Toledo que mientras no se transformen normas, eso pues tiene la virtualidad que tiene. La ley de presupuestos pues introduce pues alguna referencia a la jubilación, pero que son cuestiones absolutamente muy menores. Por ejemplo, la disposición adicional 158, veis que seguimos avanzando, hay un montón de disposiciones adicionales, pues dice algo así como que la Administración trabajará para que los funcionarios de la Administración de Justicia o el personal de la Administración de Justicia tenga computados realmente todos sus periodos de cotización, porque según parece, pues hay algunos que están perdidos por ahí. No se sabe ni cómo, ni cuándo, ni por qué, porque la norma no lo explicita, simplemente da la sensación de que la gente pues, que trabaja para la Administración de Justicia en algún momento pues, tiene periodos por ahí que no se han computado. Pues entonces dice, vamos a trabajar porque se le computen todos. ¿En qué se traduce eso? No lo sé, se aprobará una norma en algún momento que nos lo diga, pero eso ahora mismo pues no nos interesa. Tiene un interés tangencial, pues la cotización, que se llama cotización de solidaridad, esto tiene que ver con la jubilación activa. Sabéis que una persona que se jubila y que se jubila con el 100%, pues puede volver a trabajar, le quitan el 50% de la pensión, la empresa tiene una serie de obligaciones porque no puede sustituir al trabajador. Esto es lo que está en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social. Y ahí se dice que este trabajador que estaba jubilado y que vuelve a trabajar a tiempo completo, parcial, por cuenta ajena, por cuenta propia, que no va a cotizar lo mismo que cotiza un trabajador normal, sino que, decía la norma, va a cotizar un 8%, un 6% al empresario y un 2% al trabajador. Lo único que se hace es que en lugar del 8%, ahora se cotiza el 9%, el trabajador sigue cotizando su 2%, pero el empresario en vez del 6% cotiza el 7%. Pero esta es toda la novedad, un punto más para el empresario en caso de que contrate un jubilado que vuelve a trabajar en las condiciones del 214 de la Ley General de la Seguridad Social, regla que también se aplica a los trabajadores autónomos que vuelvan a trabajar y se aplica, y esto puede ser de cierto interés, pues a los profesionales colegiados que tienen una mutualidad de esas que actúan como alternativa al sistema, pues los abogados, los arquitectos, los ingenieros, que al estar en esa mutualidad no están en el RETA, entonces, bueno, si tú tenías una pensión por el RETA, una pensión como autónomo, y vuelves a trabajar como abogado, como ingeniero, y eliges la mutualidad correspondiente, estás fuera del sistema, entonces no cotizas. Dice la norma ahora, sí, cotizas también, cotizas a la Seguridad Social. Aunque hayas elegido esa mutualidad, tú nos das el 9%, pues porque sí, porque lo dice la norma.
pero, como veis, pues son cuestiones bastante menores. Lo mismo que la regla de incompatibilidad de pensiones. ¿Sabéis? Cuando dos pensiones son incompatibles se decía, o la norma decía, que hay que optar. Ahora lo que dice, se modifica para decir que en lugar de optar, que la administración ya te da directamente la más alta, que es por lo que tú vas a optar, salvo que no estés de acuerdo, y si no estás de acuerdo, entonces sí, reclamas y te dan la otra. Pero ¿para qué vamos a andar con tonterías? De oficio te dan la más alta y si quieres reclamas, pero no te envían una carta a casa diciendo que por cuál optas. Pues ya eligen la más alta, que normalmente pues ya la Seguridad Social es lo que hacía. Como no hay mucho de lo que rascar, os cuento algo que a mí, la verdad es que cuando lo leí me ha parecido muy gracioso, básicamente porque, no sé, prefiero no calificarlo, porque si lo califico luego parece que uno está atacando al legislador y hay gente que se lo toma mal porque piensa que es una crítica pues, al partido que gobierna, pero simplemente es una muestra de lo mal que se hacen las normas. Sabemos que para calcular las pensiones se coge un determinado periodo de referencia, a veces muy amplio, por ejemplo en jubilación y en incapacidad permanente, y que es posible que una persona no tenga cotizaciones durante todo el periodo de referencia, lo que se llaman lagunas de cotización. Hay momentos en los que no se cotiza. Y en algunas prestaciones esos periodos de no cotización suman 0, con lo cual bajan mucho la prestación, y en otras prestaciones, fundamentalmente jubilación e incapacidad permanente por enfermedad común, se dice, cuidado que esas lagunas de cotización no se van a computar como 0, sino que se van a integrar con bases mínimas o con la mitad de la base mínima. No es algo extraordinariamente generoso, pero permite que la prestación no sea tan baja. Esto se prevé para el régimen general, pero no se extiende a otros regímenes, como por ejemplo el de autónomos, y no se extiende a algunos sistemas especiales, por ejemplo el de agrarios. Y entonces la disposición final 44ª, en lugar de decir que se valorará la extensión de esas reglas a otros regímenes, se le ocurre decir que el gobierno tiene que cambiar esto porque es una situación discriminatoria, lo cual es tremendo, bueno, por el Tribunal Constitucional que había dicho que estas cosas no son discriminatorias, que, en fin, podrían serlo. El Tribunal Constitucional ha dicho que la seguridad social es un derecho de configuración legal y que eso implica que los regímenes especiales pueden tener una regulación diferente al régimen general y que, en principio, pues eso no es contrario a la Constitución y no es discriminatorio. Lo que yo me pregunto es qué ocurre una vez que la ley dice que una situación es discriminatoria. ¿Puedo ir yo ahora representando a un autónomo o a un trabajador agrario a un tribunal diciendo que la ley me reconoce que la pensión correspondiente con lagunas, como en esas lagunas han sumado 0 porque no hay integración de lagunas, es discriminatoria y tienen que darme una prestación más alta integrando lagunas? Yo creo que nadie lo hará porque, a fin de cuentas, pues en fin, uno se arriesga a que le digan que el Tribunal Constitucional ha dicho otra cosa, pero tenemos una norma, y lo tenéis ahí en negrita, que dice que esto es discriminatorio y el legislador reconoce que es discriminatorio. Y si es discriminatorio, esto hay que solucionarlo. Pero bueno, en fin, probablemente es un defecto de técnica legislativa, pero yo no había visto ninguna norma que reconociese expresamente que algo es discriminatorio y no lo corrigiese. Dijera, ya lo corregiremos o no. Porque, pues,
que una persona esté 2 años en una empresa dando un determinado rendimiento y que eso pues, no computa la seguridad social o no se cobre. Bueno, pues parece que se va a tramitar por esta vía, por un contrato para la formación, lo cual implica, insisto, que implica bastante más, porque ya no estamos hablando de una formación sin más, sino de un contrato y donde va a haber que pagar, con lo cual, pues las empresas que se comprometan, pues ya saben que tiene un coste ahí. No sé, creo que esto no se aplicará, pues me parece, bueno, no, seguro, porque es formación dual universitaria, pues a vuestra escuela de práctica profesional, pero, en fin, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con todas estas cosas porque la idea del legislador es que todo esto de momento cotice. Lo de pagar salario ya es algo más delicado, pero la idea es que todas estas cosas vayan cotizando a la seguridad social. Bueno, se modifica el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores para incluir en la responsabilidad del FOGASA pues las indemnizaciones por traslado y por modificación sustancial de condiciones de trabajo. Creo que es lo único que se modifica, pero como ya sabéis, en estos casos lo que se hace es modificar el artículo entero y luego uno tiene que comparar los dos artículos, el viejo y el nuevo, y ver las 7 diferencias, ¿no? Ver si cambia una palabra, una preposición, si cambian más cosas. Creo que solo se modifica eso. Y, en fin, la disposición adicional 124 habla de un crédito para la formación, pero eso no tiene que ver con el trabajador, sino con cómo la empresa financia los cursos de formación profesional que da. Me interesa más, para ir acabando ya, y os decía antes que no todo lo que os contaba o todo lo que os iba a contar estaban las normas, lo más, probablemente, o a mi juicio, lo más significativo de este final de año 2020 y comienzo de 2021 tiene que ver con el cambio jurisprudencial que afecta pues a los contratos de obra vinculados a contratas, vinculados a supuestos de subcontratación. Como sabéis, pues el contrato de obra, según el artículo 15, sirve para lo que sirve, pero el Tribunal Supremo había dicho en su día que las empresas contratistas o subcontratistas pueden contratar a trabajadores por obra o servicio determinado, vinculando la duración del contrato a la duración de la contrata. Entonces, si tienen una contrata por un año, pues el contrato de obra o servicio puede durar un año. Eso no se desprende del artículo 15 del Estatuto, pero el Tribunal Supremo había dicho que esto era posible, con lo cual todo lo que tiene que ver con las contratas, pues es trabajo temporal. Eso cambia con la sentencia de 29 de diciembre del año 2020, que veis ahí, es la sentencia 1137-2020, no es el número de recursos, sino el número de sentencia, donde se dice expresamente que el criterio cambia. Y no es la misma jurisprudencia que se refería a contratos de obra que duraban, a contratos de obra vinculados a contratas que duraban mucho tiempo, porque ya desde el año 2018 el Tribunal Supremo venía diciendo que una persona que llevaba 17 años de contratos temporales vinculados a contrata no era un trabajador temporal, era un trabajador indefinido, porque después de 17 años eso se había convertido en indefinido. Digamos que el mantener temporalmente a alguien durante mucho tiempo no se justifica dentro de los contratos temporales. Era una especie de fraude de ley. El Tribunal Supremo no se refiere a eso, sino ya directamente a la contratación inicial. Tú tienes una contrata y decides contratar de nuevas, de inicio, a un trabajador. Eso se podía hacer con un contrato de obra o servicio, ahora ya no se puede hacer porque el Tribunal Supremo entiende que en el contexto en el que estamos, las empresas subcontratistas viven de las contratas y viven permanentemente de las contratas, que las contratas son su actividad y son su actividad permanente, no son su actividad temporal. Digamos que esto es algo muy similar a lo que se dijo a efectos de los contratos vinculados a consignaciones presupuestarias, contratos que se vinculaban a que la administración pública tuviera en el presupuesto una determinada partida. Y se decía, yo te contrato durante un año, el año que viene, si el presupuesto sigue de la administración, me sigue dando una subvención, pues entonces yo te sigo contratando por otro año. El Tribunal Supremo dijo en ese momento que eso no era posible, que esa necesidad era indefinida
y que si se quería despedir por cuando no había, o cuando dejara de haber, mejor dicho, la consignación presupuestaria, había que hacer un despido objetivo. Va a ser exactamente lo mismo para las contratas. Hay que contratar indefinido y si la contrata finaliza y no se consigue otra, pues entonces habrá que proceder a un despido objetivo. Con lo cual, los efectos son fundamentalmente indemnizatorios. De 12 días de salario por año de servicio se pasa a 20, siempre que se haga un despido objetivo, o si no, a 33 como despido improcedente. Si la empresa dice, no, tú tienes un contrato de obra, lo acabo aquí, sin más, por expiración del tiempo convenido, eso es un despido improcedente. Hay que hacerlo bien y esto será pues un despido objetivo. ¿Y desde qué momento? ¿Desde el 29 de diciembre de 2020? Pues esa es una buena pregunta que veremos, porque si a alguien le despidieron el 27 de diciembre y estamos todavía dentro del plazo de 20 días para demandar, ¿puedo aplicar este criterio jurisprudencial? Pues habrá que verlo, porque habrá que ver qué dicen los tribunales si esto se aplica a los contratos posteriores a la sentencia o anteriores. Lo que está claro es que la ley dice lo que dice y el artículo 15 del estatuto no menciona esta limitación. Con lo cual, desde qué momento esto pueda tener efectos es muy cuestionable. Y para acabar, y esta sí que ya es la última diapositiva, pues un último, grupo de reglas, normas, tienen que ver pues con esta situación que vivimos del COVID, son reglas pues temporales, muy coyunturales, pero que pueden tener cierto interés. Bueno, algunas se refieren a entradas y salidas de España, a viajes fuera y dentro, que simplemente os lo menciono para que tengáis en cuenta que todo lo que tiene que ver con el trabajo, con la ejecución de un trabajo, pues está exento de estas limitaciones. Todos los años se aprueba una norma de contratación de extranjeros en origen. Sabéis que para contratar a un extranjero que esté fuera de España, o que la vía fundamental para contratar extranjeros fuera de España es que hay que hacerlo a través de un procedimiento, lo que se llama contrataciones en origen. Hay que ir a buscar al extranjero al país en el que está, traerlo aquí en las condiciones que dice la norma, que es esa orden que veis ahí, 1289-2020. Todos los años se aprueba una y todos los años dice cosas parecidas. Básicamente, este año dice que solo se puede contratar trabajadores temporales, no puedes ir a buscar un extranjero para darle un contrato indefinido. Y estas normas lo que dicen es que tienes que ir a buscarlo, tienes que organizar el viaje, traerlo y luego programar la salida de España, devolverlo a su país cuando acabe el trabajo. La diferencia de este año en relación con años anteriores es que se menciona expresamente la enfermedad, la pandemia, la COVID, en el sentido de que el empresario tiene que garantizar todos los protocolos correspondientes para el viaje, para el alojamiento de ese extranjero en España y para el retorno a su país. Por tanto, que hay que tener en cuenta esto a la hora de contratar extranjeros en su país de origen. En materia de formación profesional, y afecta sobre todo a permisos para la formación, se pueden pedir permisos para hacer cursos de formación profesional en modalidad de aula virtual, porque durante 2021, por el contexto de la pandemia, esos cursos telemáticos o virtuales se equiparan a los cursos presenciales. Por lo tanto, el hecho de hacer un curso virtual no significa que te puedan denegar el permiso de formación correspondiente. Hay mejores bonificaciones en la industria, la hostelería y el comercio en general durante diciembre y enero, y en particular para los fijos discontinuos durante todo el año, porque la norma, la 35-2020, hablaba de diciembre y enero, pero la disposición adicional 122 de la Ley de Presupuestos lo ha extendido al todo el año para fijos discontinuos. El subsidio especial de desempleo que se reguló en diciembre en ese Real Decreto Ley 32-2020, habría un plazo en diciembre para pedir un subsidio por desempleo especial que duraba pues 90 días, 3 meses, y que tenía una cuantía, si no recuerdo mal, del 80% del IPREM. IPREM que, repito, ahora ha subido. Bueno, pues eso solo se podía pedir durante diciembre, con lo cual ya estaba cerrado, pero hasta 24 de enero, y hoy estamos a 21, por tanto quedan 3 días, se ha abierto otra vez el plazo para pedir ese subsidio especial de desempleo pues para personas que no tengan otros recursos.
que cumplan pues, los requisitos de esa norma. Que, por cierto, pues este subsidio, como os decía antes, pues va a tener una cuantía superior al de noviembre precisamente porque ha subido el premio. Alguien me preguntaba, y era la única duda que me habíais trasladado, ¿cuáles eran las novedades del sistema especial de empleados de hogar? Porque es que todos los años se modifica, porque efectivamente desde el año 2012 hay una disposición transitoria, que es esa que veis ahí, la 16ª de la Ley General de Seguridad Social, que iba estableciendo unas reglas donde todos los años se modificaba con la idea de que en 2021, es decir, ya hoy, el sistema especial de empleados de hogar cotizase exactamente igual que el régimen general, que hubiera una equiparación. Lo que ocurre es que en ese Real Decreto Ley 35/2020 se modifica la disposición transitoria 16ª y a uno le puede parecer una modificación menor, lo que se hace es cambiar la referencia a los años. Donde decía 2021, ahora dice 2022, donde decía 2022, ahora dice 2023. ¿Eso qué significa? Pues significa esencialmente que durante este 2021 sigue exactamente todo igual que el año pasado, porque además se dice que las bases de cotización en función de lo que suba el salario mínimo interprofesional, que se ha mantenido igual, con lo cual este año no hay modificaciones, habrá modificaciones el año que viene. Que, por cierto, he visto alguna web por ahí que dice grandes novedades en el sistema especial de empleados de hogar, se cotiza, tal. Es que no se han dado cuenta de que esto ha sido modificado, con lo cual, en principio, todo sigue igual. Y, en fin, y esta sí que es lo último, y ya sí que os dejo tranquilos, estos últimos días he leído cosas que casi me llevo las manos a la cabeza. Fundamentalmente en la prensa se dice que a uno le pueden despedir si se niega a vacunarse, que el empresario puede obligar al trabajador a vacunarse. Básicamente eso lo vinculan con el plan de prevención, con el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y que si el empresario incluye la obligación de vacunarse en el plan de prevención y el trabajador se niega, eso es motivo de despido. Bueno, eso es una barbaridad jurídica terrorífica. No sé exactamente de dónde sale que el empresario puede exigir al trabajador un determinado tratamiento médico, que se someta a un determinado tratamiento médico. El empresario, en su caso, podrá comprobar, y es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, si el empresario está siguiendo el tratamiento médico que le impone el médico de la Seguridad Social. Y en su caso, dice el Estatuto, eso, bueno, pues puede llevar a la pérdida de las mejoras voluntarias de seguridad social. Pero esto de despedir por negarse a la vacunación, bueno, a mí me sorprende muchísimo. Hace menos de un año la gente se llevaba las manos a la cabeza, pues si el empresario decidía utilizar un GPS para controlar el coche de empresa que tenía el trabajador, decían que eso era invasivo a todas luces, y ahora es perfectamente razonable obligar a un trabajador a que se inocule algo en su cuerpo que no sabe que el resultado que va a dar es tremendo, pero vamos, no creo que un juez diga que un despido es procedente porque un trabajador se niega a vacunarse. Otra cosa es que puede haber más o menos pruebas diagnósticas o que si hay resultados no concluyentes, pues haya que tomar alguna medida, incluso una suspensión preventiva del puesto de trabajo, que eso iría por otros derroteros, pero un despido por negarse a la vacunación es una barbaridad tan grande que casi no requiere ni existir. Y probablemente me he pasado del tiempo, no sé si os ha interesado algo de lo que he dicho, porque como veis son todo cuestiones menores, de muy poca enjundia, y he tratado pues, de daros una valoración global de todo lo que hay, pues puesto si hay alguna pregunta, pues trataré de contestar de la mejor manera posible, aunque no creo que esto que tenga demasiado recorrido ante los tribunales. Creo que pues muchas gracias. Bueno, Iván, muchísimas gracias a ti por tu concreción y claridad, como siempre. Mira, entre las preguntas que, bueno, en realidad no han surgido de momento demasiadas preguntas, pero sí que una compañera decía que no te ha podido escuchar bien en relación al comentario de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la subcontratación de los contratos temporales, que si le podías hacer un pequeño resumen y nos refrescamos todos lo que comentaste. Sin problema. Vamos a ver. Como todos sabemos, el contrato temporal en España, el contrato de duración determinada, es causal. Un contrato solo puede ser temporal cuando existe una causa admitida por la ley. Causas que están en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, también, como todos
todos sabemos, pues obra o servicio, eventuales, interinidad. Los contratos de obra o servicio son para los que son, para una obra o servicio con sustantividad propia, pues dentro de la actividad de la empresa, pero el Tribunal Supremo había admitido en su momento que en caso de empresas contratistas, la contrata vale como causa de temporalidad. Una empresa que tenga pues, una contrata de limpieza, consigue una contrata de limpieza durante 6 meses. Bueno, pues a la hora de contratar trabajadores, por supuesto, los puede contratar de forma indefinida, pero si los contrata temporalmente, podía, hasta ahora, vincular la duración del contrato y justificar la temporalidad del contrato en la contrata. Dice, como yo tengo una contrata de 6 meses, este trabajador lo contrato durante 6 meses. Se ajusta perfectamente a la contrata porque mi necesidad es temporal, lo que dure la contrata. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? El Tribunal Supremo, bien, eso es lo que nosotros decíamos siempre, lo que hemos venido diciendo tradicionalmente, pero eso en la situación actual ha cambiado. ¿Y ha cambiado por qué? Porque para muchas empresas, por ejemplo, una empresa de limpieza, la contrata ya no es algo temporal. Una empresa de limpieza vive de contratas. Cuando no tiene contratas es que no tiene actividad. Es que la actividad de una empresa de limpieza son las contratas. Vive de las contratas. Con lo cual las contratas es su necesidad permanente, es su necesidad estructural. Y como es estructural, dice el Tribunal Supremo, a partir de ahora, o vete tú a saber si a partir de, pero dice, vamos a cambiar nuestra doctrina en el sentido de que la contrata ya no justifica la celebración de un contrato temporal. Es decir, la empresa contratista, en este caso pues una empresa de limpieza, cuando contrata a un trabajador lo tiene que contratar por tiempo indefinido o, por supuesto, si tiene otra causa de temporalidad, pues por esa causa de temporalidad, por ejemplo, una interinidad, porque tenga un trabajador o trabajadora con lo que antes era un permiso de maternidad, ¿no? Nacimiento y cuidado del menor, bueno, pues, o por incapacidad temporal. Tienes a alguien en incapacidad temporal, sí que puedes contratar a otra persona por interinidad. Pero lo que ya no cabe, es decir, como tengo una contrata de 6 meses, contrato a un trabajador por obra o servicio por 6 meses. No, eso ya no justifica un contrato temporal, tendría que ser un contrato indefinido. Y no hacerlo así es un fraude de ley que implica las consecuencias correspondientes, fundamentalmente, pues que el trabajador tiene derecho a que el contrato sea indefinido y si se le extingue pretendidamente porque se acaba la contrata, tiene derecho a la indemnización correspondiente. ¿Y consideras que realmente también si se pierde la contrata también se podría hacer un traslado de ese trabajador, no la extinción, ¿no? Sino podríamos comunicar un traslado, ¿no? ¿O cómo lo ves? Bueno, al amortizarse el puesto tendrías... Bueno, pero lo que ocurre es que si se amortiza el puesto tienes que hacer un despido objetivo. Claro, el traslado implicamos traslado con cambio de residencia, para eso tienes que seguir los trámites del artículo 40. Sí. Que por cierto, claro, ahí ya tienes una causa económica, organizativa, técnica o de producción, o en este caso, pues probablemente de producción. Es que yo aquí ya no... Si necesito cambiarte de residencia para que sigas trabajando en esto, pues hombre, sí que cabría, pero ahí lo normal que sucederá en estos casos será un despido. Ya la extinción. Pregunta un compañero, Pablo Martínez, ¿qué opinas sobre la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona en relación a los ERTEs que se pueden fundamentar en causas COVID y considera que la norma es nula? Porque va en contra de la normativa de la Unión Europea, no sé. Sí, considero pues, que se sanciona disciplinariamente muy poco a los jueces. O sea, no se puede decir determinado tipo de barbaridades tan alegremente, porque, bueno, sí, basa su decisión en el Tratado de la Unión Europea y en el desarrollo de la economía de mercado. Dice que es contrario al desarrollo de la economía de mercado y que él no necesita plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia porque lo tiene clarísimo. Bien, es una barbaridad jurídica de tal dimensión que ese juez debería ser sancionado sin ningún tipo de... hay muchas interpretaciones últimamente sobre despido que declaran nulidad de determinados despidos porque dicen que la improcedencia no es posible porque el convenio de la OIT dice no sé qué cosas. Bueno, hay jueces que se inventan las normas porque no les gustan las que hay.
sea, la cuestión es esta. El juez es que no les gusta la norma que hay y en lugar de plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional cuando proceda o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pueden hacerlo, deciden no hacerlo básicamente porque saben que no les van a dar la razón y dan una solución que, vamos, que los tribunales superiores de justicia luego, por supuesto y sin ninguna duda, después, en fin, modifican o rectifican. No tiene ningún recorrido. O sea, yo he leído la sentencia porque me la enviaron y es tal cúmulo de despropósitos que no, es que ni merece la pena comentarlo. Al que le toca un juez de esos, pues mala suerte. O sea, si es que no hay más. Una pena es que no se les sancione porque esas cosas no salen en la prensa y cuando salen en la prensa a veces salen como si fuera, digamos, una novedad o algo que hubiera que aplaudir por la valentía del juez. Y es que el juez está sometido al imperio de la ley, no puede inventárselo. En fin, hay cosas que me ofenden, sinceramente. Que no puede legislar el juez, ¿no? El juez básicamente es lo que... No, no es que no pueda legislar. Lo que no puede es ignorar una norma que claramente le vincula, decidiendo que la inaplica por razones meramente personales, porque no le gusta. O sea, simplemente que no le gusta, entonces se inventa la decisión. No tiene ningún recorrido, eso por supuesto hay que impugnar. Es imposible explicarle a un cliente por qué uno ha perdido con esa argumentación, porque no se le puede explicar, porque nadie lo entiende, pero ¿qué le vamos a hacer? Si es que, en fin, forma parte de la... Así es. Y sobre la nueva supuesta regulación de los trabajadores que se dedican al reparto por encargo a través de plataformas digitales como Deliveroo, ¿tú crees, no te parece que la normativa que tenemos ya es suficientemente clara o bastante para poder regular esas relaciones? ¿Tú crees de verdad que es necesario una nueva o una norma específica que regule esos supuestos? Yo sí que creo vamos a ver, hay dos problemas diferentes. Primero, si son o no trabajadores asalariados, que en el caso de Globo, el Tribunal Supremo ha dicho que sí, pero no todo es Globo. Hay muchas más plataformas digitales, lo que llaman la gig economy. Todo esto está, en fin, dentro del contexto de la Unión Europea, en fin, tiene un recorrido mucho mayor del que parece. No se puede decir por sistema que todo trabajador de una plataforma es trabajador asalariado. Depende de muchas cosas. No es lo mismo un rider de Globo que uno de Deliveroo, que no es lo mismo Uber. Es que son cosas bastante diferentes. Entonces, cada plataforma es un mundo. Entonces, lo primero que hay que decir es que estamos ante trabajo asalariado o no. Pero una vez que estamos ante trabajo asalariado, hay muchas cosas que hay que valorar. Desde luego, la normativa que tenemos es la que tenemos y se puede aplicar. ¿Es necesaria una nueva norma? Hombre, necesario, no lo sé. ¿Conveniente para algunos aspectos? Probablemente sí, aunque solo sea para el tiempo de trabajo. Es bastante disfuncional, es decir, que un trabajador puede trabajar cuando le da la gana. Porque a fin de cuentas, uno de los indicios que se aportan ante los tribunales, que Globo aportaba ante los tribunales, es que el rider elegía y elige si trabaja o no trabaja. Elige qué días trabaja y a qué horas trabaja. Y esto, desde el punto de vista de la legislación laboral, es complicado. Es complicado porque se supone que el empresario te dice cuándo trabajas y cómo trabajas y dónde trabajas.
a varones de color y a mujeres. Eso es discriminatorio. Y es que el trabajador no tiene ningún tipo de influencia en eso, con lo cual puede haber trabajadores que estén o que no tengan un reparto porque el algoritmo resulta que los ha relegado. Y eso puede ser una falta de ocupación, si es una relación laboral es falta de ocupación efectiva, o puede ser un despido tácito, si no me llegan pedidos y al del otro sí. Y luego hay otras cosas que también hay que valorar. Es muy normal que la misma cuenta, precisamente por eso, porque el algoritmo prioriza a quien más repartos hace y por tanto a quien más trabaja, hay mucha gente que se reparte la misma cuenta y que hace que su hermano, un amigo tal, cuando ellos no pueden, repartan, porque eso te sube en el escalafón y te dan más pedidos. Pero un trabajador asalariado no puede llamar a su hermano o a su amigo, oye, que no puedo ir a trabajar, vete por mí. Eso de alguna manera también podría estar regulado. Entonces, yo creo que alguna regla sí que es conveniente. Lo que ocurre es que, como todo, el problema está en las responsabilidades. ¿A quién imputas las responsabilidades? Y por eso no se están poniendo de acuerdo, los empresarios no quieren. Y como os decía al principio, el diálogo social aquí es muy importante. Y no han sacado la norma todavía, que hay un borrador. No la han sacado porque los empresarios se niegan. No saben. Yo creo que alguna norma, algo sí. Algo sí, ¿no? Como relación laboral especial, a lo mejor, me quedo con eso. Yo diría que teniendo en cuenta las características, yo iría por ahí, por relación laboral especial. Mira, hay una compañera, Enar, que está levantando la mano, me parece que quiere hacer una pregunta. Enar, cuando quieras. Sí, perdón, no lo oí muy bien. Con respecto a la jubilación, como se te iba la voz, creí entender que posiblemente en unos días se publicaría algo sobre el famoso Pacto de Toledo, los 35 años. ¿Se sabe algo realmente? Si transmití eso, pues lo lamento. Puede aparecer cualquier día, yo diría que no va a aparecer en breve. Van a negociar una reforma de las pensiones, van a negociarla con sindicatos y con empresarios. Cuando la negocien, nos enteraremos. Los sindicatos son completamente contrarios a ampliar pues a 35 años el periodo de referencia en jubilación, con lo cual dudo que se quiera hacer, a pesar de que el ministro de Seguridad Social sí lo quiere hacer y que eso sí lleva mucho tiempo diciendo. Yo diría que en el próximo mes o en los próximos 2 meses es muy poco probable que haya una reforma de las pensiones. Es poco probable. ¿Por qué? Porque la Unión Europea quiere una reforma de las pensiones restrictiva. Los partidos del gobierno quieren una reforma de las pensiones que mejore las pensiones. Vamos en direcciones contrarias. Lo que sí parece que está claro es que quieren eliminar eso que os decía antes de la revalorización del 0,25 y establecer una revalorización conforme al IPC. Pero eso es una cuestión que puede tener incidencia práctica, evidentemente, pero tiene más bien simbología política. Es una cuestión más de forma que de enjundia. Yo diría que nos faltan unos meses todavía para una reforma de las pensiones en profundidad, salvo, insisto, que la Unión Europea condicione los fondos que nos tienen que llegar por el COVID a que haya una reforma de las pensiones, en cuyo caso habrá una reforma de las pensiones en breve y no muy buena para lo que algunas personas esperan. Pero eso solamente sucederá si se impone desde la Unión Europea. Si no, nos abocamos a un par de meses o 3 de negociación y no se sabe si va antes la reforma de las pensiones o la reforma laboral. Dios mío. O sea, en principio lo que se pretende es recortar las pensiones, la jubilación, eso está clarísimo. Sí. La idea, el gobierno, los partidos del gobierno no quieren hacer eso porque es una bandera para ellos importante, pero el problema es que no hay cotizantes suficientes. Los próximos 15 años van a ser muy duros. 15, 20, 25 años van a ser muy duros para el sistema de pensiones, muy duros. Se va a jubilar la generación del baby boom. Eso va a implicar un aumento del coste muy importante, el coste de las pensiones muy grande, y son 15 años. Claro. No van a ser sencillos.
Pero o aumentan los impuestos o bajan las prestaciones. Claro. No hay muchas más opciones. Lo que pasa es que nos va a pillar a los que hemos cotizado muchísimos años y no somos del baby boom. Por eso, si habéis escuchado las declaraciones del ministro de Seguridad Social, el ministro de Seguridad Social lleva un par de meses advirtiendo que hay que analizar la situación de cada trabajador. Por ejemplo, si hay alguna reforma, alguna de las primeras que habrá se referirán a la jubilación anticipada. ¿Por qué? Porque se quiere, bueno, ya desde hace muchos años, se quiere impedir la jubilación anticipada, porque es cobrar pensión desde antes y cotizar menos. Sin embargo, el penalizar más la jubilación anticipada tiene un problema para aquella gente que tiene muchos años de cotización, que hay gente que llega a la jubilación anticipada con 40 años. Dice, vale, es que yo he cotizado bastante más que otro que llega a la jubilación con 25 y me estás penalizando. Entonces, lleva bastante tiempo el ministro de Seguridad Social diciendo que se van a intentar introducir criterios más o menos individualizados para que aquellos que coticen mucho más se les penalice mucho menos y aquellos que coticen menos se les penalice más. Todo eso son ajustes que llevan tiempo. Entonces, puede haber una reforma de las pensiones grande o puede haber una reforma de las pensiones por fases, donde primero se hable de la jubilación anticipada, luego también hay globos sonda y eso no tenéis que olvidarlo. Muchas de las cosas que aparecen en prensa aparecen para ver cómo reacciona la gente. Y si hay una oposición muy grande, mediática, se olvidan. Y si no es una oposición tan grande, se hace. Y si no, simplemente se espera que pase la oposición tan grande que la gente, que eso, en fin, vaya calándose la gente y se hace. Lo de los 35 años tiene mucho que ver con esto que os digo. Se intenta meter en la cabeza de la gente que son 35 años. Y una vez que lo asumes, cuando sale el BOE ya no te sorprende, porque ya piensas que hace 3 años que son 35. Porque te lo llevan diciendo tanto tiempo que ya no te sorprende. Porque todos pensamos que ha llegado la reforma. Entonces, son maneras de ir concienciando a la gente. Ahora, todos hemos de tener claro que las reformas que haya en los próximos 10 años, en general, en materia de pensiones, serán a peor. Sí, sí, eso está clarísimo. Pues, con independencia que pueda haber alguna cosa, claro, pero ellos han decidido hacer bandera, los políticos en general han decidido hacer bandera de la revalorización de pensiones. Lo importante es que las pensiones se revaloricen conforme al IPC. No es importante cómo se calculen inicialmente. O sea, si pierdes un 10% inicialmente, te fastidias y siempre que se revalorice al 1% todos los años. No sé, probablemente sea más razonable que la pensión inicial sea más alta y luego, si algún año se revaloriza menos, ¿qué le vamos a hacer? Pero han decidido que no, que el problema es el otro. Pues bueno, pues es una forma de engañarnos pues muy civilina. Sí, fundamentalmente se trata de eso, se trata de llevar el debate donde ellos quieren llevar el debate. Es una cuestión política, no social. Más o menos. Luego, con todas estas cosas en pensión de jubilación hay que ponerlas todas, en fin, hay que tomarlas con mucha cautela, ¿no? El propio ministro de Seguridad Social hablaba el otro día de lo bueno que sería introducir un mecanismo de capitalización, es decir, un plan de pensiones de empresa, lo cual ya te dice muchas cosas, porque si se introducen planes de pensiones de empresa va a bajar la pensión pública. No te van a pagar 1.500 euros de pensión de seguridad social más 1.000 euros de plan de pensión de empresa. Eso no, sobre todo si lo financia la seguridad social. Con lo cual hay muchos globos sonda que hasta que no aparezcan las cosas en el BOE no existen. No existen. Y puede aparecer mañana, puede aparecer dentro de 2 meses o dentro de 7 años. No lo sabemos. Entonces, vale más no anticipar nada porque esto sí que es jugar a adivinos. Muchísimas gracias. Me parece que no hay más preguntas ya. Pues no. Pues nada más. Muchísimas gracias, Iván, por compartir esta tarde con nosotros. Esperamos tenerte pronto. Alma te aplaude, como te aplaudimos todos, porque ha sido una intervención fantástica, como siempre. Vamos, no esperábamos otra cosa. Fantástica, pero el contenido ha sido muy decepcionante porque no ha habido nada. Mejor porque estudiamos menos, pero no ha habido una cosa. Y nos seguiremos viendo, ya sabéis que, en fin, si me invitáis, yo soy asiduo por aquí. Muchísimas tenemos gracias. una relación yo soy fijo discontinuo con vosotros, no estoy todos los meses,
Vale. Cada cierto tiempo vuelvo por aquí. Y pues un placer, como siempre, y nos seguimos viendo. Muy bien. Pues entonces levantamos la sesión y hasta la próxima. Gracias. Adiós a todos.